Es momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Esteban Delgado. Gracias a la bella, inteligente, iluminada Muñoz, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El pasado 1 de mayo, el presidente Luis Abinader participó en una actividad de los dirigentes sindicales y allí habló de que posiblemente en los próximos 2 meses se estaría firmando un pacto por la reforma laboral. Pacto que tiene en discusión desde el año 2014. En el año 2014, sí, el presidente Danilo Medina creó una comisión que iba a ser coordinada por el ministerio o el ministro de la presidencia a los fines de una comisión tripartita a los fines de que se iniciara un proceso de diálogo tripartito, sindicalistas, empresarios, gobierno, para reformar el código tributario. Un código tributario bastante avanzado, pero que este mismo mes de mayo cumple 31 años. 31 años. En 1992 fue cuando se aprobó ese código de trabajo. Bastante vanguardista en la época, pero en esa época no había internet. En esa época no había era digital. En esa época la economía todavía no se había transformado a los niveles en que se transformó para pasar de una economía de producción y protección, de producción interna, a una economía de servicio, basada principalmente en los servicios de las áreas de zona franca y de turismo, de bares, hoteles y restaurantes, de la industria del entretenimiento. Ese cambio de modelo económico que se produjo entre la década de los 80 y la década de los 90, entonces empezó a fortalecerse más adelante. Entonces el escenario ha cambiado mucho. Sin embargo, tenemos el mismo código de hace 31 años, 3 décadas. Es obviamente necesario modificarlo. Y su modificación es difícil porque su modificación implicaría tocar algunos puntos que la dirigencia sindical nuestra, que es una dirigencia sindical rancia, una dirigencia sindical atrasada totalmente, una dirigencia sindical no representativa, lamentablemente hay que decirlo así. Esa dirigencia sindical se ha trancado en aspectos que en la apariencia pueden beneficiar al trabajador, pero que realmente no lo benefician. Y vimos en esta misma semana algunos planteamientos tan ridículos como el hecho de que piden aumentar de 14 a 15 días los días de vacaciones. Oiga, qué cosa más ridícula. O sea, un día más. O sea, eso es... ¿Qué te va? O cosas tan ridículas como piden bajar de 44 horas a 40 horas las horas de la jornada laboral semanal. Eso tampoco tiene significado, tiene importancia en términos de las necesidades reales que tiene la clase laboral dominicana. Sin embargo, tenemos otras situaciones y la pandemia nos hizo incluso también enfrentarnos a esas situaciones. El caso, por ejemplo, del trabajo remoto. El trabajo remoto aquí en la República Dominicana, señores, que es el trabajo, bueno, la gente que trabaja desde el hogar, que ahora la empresa no tiene que tenerlo in situ en el local de la empresa. Eso no está regulado en la República Dominicana y no está establecido, ni siquiera mencionado en el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un código de hace 30 años. Pero resulta que los trabajadores están protegidos por un seguro que se conoce como seguro de riesgos laborales. Y ahora los trabajadores que están en condiciones remotas no tienen cobertura de riesgo laboral. ¿Por qué no la tienen? Porque no hay forma de tú probar que esa persona tuvo un accidente laboral si estaba trabajando en su casa. No hay forma. Entonces pierde cobertura por la falta de la regulación. Entonces me dirá, no, mira que se hizo un reglamento, una resolución, una norma en el Ministerio de Trabajo. Eso no tiene validez. O que aparece un legislador, porque aquí los legisladores, esto es increíble. Aquí los legisladores, si alguien se tropieza y se rompe un dedo, se rompe la uña de un dedo del pie, entonces de una vez aparece un legislador que somete un proyecto de ley para regular y para manejar la ruptura de una uña de un pie. O sea, de todo queremos hacer un proyecto de ley, una iniciativa legal. Cosa también ridícula, cuando lo que tenemos que hacer es una reforma estructural de nuestro Código de Trabajo. Pero el punto básico que limita la modificación y actualización y modernización del Código de Trabajo es la discusión por el derecho de cesantía. El derecho de cesantía, que es el derecho adquirido de los trabajadores, que se conoce en el argot laboral de los obreros como la liquidación. ¿Qué es la liquidación? Bueno, cuando te cancelan, te liquidan, te dan un dinero. Tienen que darte un dinero que tú tienes adquirido. Ese es el derecho de cesantía. Pero ese derecho de cesantía, que si bien los empleadores dicen que representa un costo, también tenemos una ley de seguridad social que mandaba a sustituir ese derecho de cesantía por una especie de
de seguro de desempleo, que era más o menos lo mismo, pero estableciéndole un límite. Que si bien es cierto que es un derecho adquirido para los trabajadores, también se constituye o se convierte con el tiempo en una retranca para los propios trabajadores. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo una amiga que trabajaba en un medio importante de comunicación del país. Y en una ocasión, ella era periodista, tenía ya 22 años trabajando como periodista en un periódico. Reportera. En una ocasión yo escribí en mi columna, La Escuela Económica, un artículo donde yo decía que un trabajador joven no debe durar más de 4 a 5 años en una misma posición en una empresa, a menos que sea ascendido. Si no es ascendido, vete y vete para otra empresa donde puedas conseguir mayor oportunidad. Y olvídate del derecho de cesantía. Tienes que ir ascendiendo. Entonces ella me dijo, mira Esteban, tú estás muy equivocado, porque si un trabajador a los 3 años cambia de empleo, de que buscando más progreso, o a los 4 años y deja perder su cesantía, entonces pierde su cesantía y entonces él no tiene ahí garantía de su dinero, de su cesantía. Y yo le pregunté ciertamente, entonces me dice, mira, yo tengo aquí 22 años y yo tengo mi liquidación ganada y yo tengo mi dinero acumulado aquí. Y yo le digo, tú tienes 22 años aquí como reportera. O sea, tú tienes 22 años aquí escribiendo en una maquinita, primero una maquinita mecánica que luego pasó a computadora ordinaria y luego pasó ahora a una computadora moderna, pero haciendo lo mismo. Sí. Digo, pero tú no estás enterada que tu derecho de cesantía a partir de los 7 años dejó de crecer y comenzó entonces un proceso de prácticamente de congelamiento. No estás enterada de eso. Que cuando tú cumpliste 7 años, de los 7 años para acá, tú no has acumulado un derecho, una cantidad de dinero extraordinaria. Bueno, para no alargar el cuento, señores, a la señora ya, la cancelaron de la empresa. Cuando la cancelaron de la empresa, le dieron su derecho de cesantía, unos cuantos miles de pesos, y la mandaron para su casa. Y ya tenía, obviamente, más de 45 años de edad. Le dedicó media vida a esa empresa, pero aparte de eso, duró 22 años en esa empresa sin avanzar en términos laborales, aferrándose a una cesantía que se convirtió en un elemento ficticio porque el dinero que tenía acumulado en esos 22 años no era suficiente. Era poquito porque ganaba un sueldo no tan alto. ¿Qué alto va a ganar si era reportera? Luego entonces se quedó sin pensión, se quedó sin empleo, se quedó sin la posibilidad de conseguir un empleo nuevo porque ya estaba fuera de tiempo por su edad, y gastó en 2 o 3 meses los chelitos que le dieron de cesantía. Entonces, esa persona se estancó aferrándose al derecho de cesantía. No siempre pasa, pero lo que me refiero es que a veces el empleado pierde la oportunidad de cambiar de empleo y de irse a una posición mejor o de irse a una empresa donde pueda tener mayor expectativa de crecimiento en el tiempo por no dejar perder un derecho de cesantía que a veces cuando tú calculas y lo prorrateas con el salario nuevo que te van a dar en cualquier otra empresa donde hagan una oferta, al cabo de 1 año, 2 años, tú recuperas lo que tú estás sacrificando. De repente tú dices, no, pero yo tengo aquí acumulado, qué sé yo, 100,000 pesos, o 200,000 o 500,000 pesos, tú tienes 500,000 pesos acumulados. Muy bien, pero te ofrecen un empleo donde tú vas a ganar, qué sé yo, 20,000 pesos más de lo que estás ganando actualmente. Pues si tú calculas esos 20,000 pesos, a los 5 meses ya tú tienes 100,000. A los 2 años y medio, o a los 2 años ya tú tienes los 500,000 pesos. Solamente con la diferencia de salario ya tú tienes los 500,000 pesos, si es que llega a 500,000 pesos acumulado de cesantía. Que es muy difícil que una persona, un empleado normal, consiga acumular como derecho de cesantía 500,000 pesos. Muy difícil. Tiene que ganar un sueldazo y tener muchos años en la empresa. Entonces, a veces los trabajadores pierden eso de vista. Y al perder eso de vista, se quedan estancados en una empresa sin avanzar, dedicándole 5, 10, 15, 20 años a una empresa, y luego entonces se van para su casa sin nada, más que con un derecho de cesantía o un supuesto derecho de cesantía adquirido, que no le alcanza para nada, no le va a alcanzar, porque no es tanto como se piensa. Entonces, analicen eso desde el punto de vista de si es necesario no eliminar el derecho de cesantía, porque ese no es el planteamiento, sino de ponerle un tope, un límite. El derecho de cesantía
va a ir acumulándose hasta que el trabajador cumple 5 años. Una vez cumple 5 años se congela y se ajusta por inflación. Pero ya tú tienes tu derecho, tú lo tienes ahí acumulado. Bueno, tú tienes acumulador, pero a los 5 años entonces tú tienes la opción o de irte antes de los 5 años de esa empresa o de irte después de los 5 años, pero ya tú simplemente sabes que vas a dejar perder, bueno, esos 5 años, esos 4 o 5 años. Lo otro es el derecho adquirido. Bueno, es lógico que sí se va a hacer una modificación en el Código de Trabajo para modificar, entre otras cosas, el derecho de cesantía. Los que ya tienen el derecho adquirido y tienen acumulados tantos años de trabajo, eso es lógico que como quiera lo mantienen porque no se lo van a quitar. Usted tiene un derecho de cesantía adquirido, un derecho adquirido acumulado muy bien, entonces puede seguir en la empresa y no se le va a seguir acumulando porque ciertamente usted entró a la empresa antes de que se hiciera la modificación. Pero usted tiene la opción de quedarse o de no quedarse. Así como yo tengo como empleador la opción de cancelarlo o no cancelarlo, de darle su derecho de cesantía o de dejarlo ahí vegetando. Ahora, eso no lo plantean así los dirigentes sindicales. Los dirigentes sindicales lo que dicen es que no, que es un derecho que no se le puede quitar a los trabajadores para embaucar a los trabajadores y mantenerse ellos en el mismo sitio donde están desde hace 10, 20, 30, 40 años como dirigentes sindicales. Busquen los dirigentes sindicales que nosotros tenemos, señores, y busquen la cantidad de presidentes que ha tenido el Consejo de Empresa Privada, la cantidad de presidentes que ha tenido Copardón, la Corporación de Patronal Dominicana, la cantidad de presidentes que ha tenido la Asociación de Industria de la República Dominicana, que son los gremios empresariales. Cada año o cada 2 años los cambian y se van renovando. Y todos los que han pasado en los últimos 40 años por esos gremios empresariales, que deben ser más de 20 en cada gremio empresarial, han tenido que discutir sobre asuntos sindicales con el mismo dirigente sindical en el caso del sindicato. Porque en el caso del sindicato, el dirigente sindical o representante sindical tiene 40 años en la misma posición, sin rotación. El mismo que discutía el aumento salarial hace 2 meses aquí en la República Dominicana era el mismo que discutía el aumento salarial hace 35, 40 años en la República Dominicana representando al sector sindical, al sector trabajador, a la clase trabajadora. No puede ser. La clase trabajadora de hoy debería estar representada por personas de ahora, de la actualidad. Y sobre todo personas que trabajen en alguna empresa, para que conozcan la realidad de las empresas en este momento y la realidad de la clase laboral en este momento y de las necesidades reales que tiene la clase laboral en este momento. Y no pensando en el pasado simplemente para mantenerse agarrados, aferrados a todos los beneficios que ofrece el hecho de ser dirigente sindical, con una defensa ficticia de los derechos de los trabajadores que al final no es defensa nada. Esa es la realidad que ocurre. Ojalá que en algún momento haya una visión más profunda para poder representar de manera más adecuada a los trabajadores y hacerle ver que la reforma del Código de Trabajo a la larga debe ser más beneficiosa que perjudicial. Francis.